Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Laspra. Tengo en breves segundos mi charla sobre la evolución de la música en los videojuegos y quería mandar un saludo muy fuerte a todos los seguidores de la Comic-Con y a la gente de Gijón que va a venir a la charla. Mucho ánimo y muchas gracias. Vamos a comenzar el video ya. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir. Mi nombre es Pablo Lastra, soy compositor, soy músico, llevo el Festival de Música de Cine de Oviedo. Va a salir regular. Tuvimos unos problemas técnicos bastante complicados porque mi ordenador, donde venía todo configurado, no quiere conectar nada. Los altavoces de arriba no quieren conectar. Bueno, vais a tener que disculparme si hay algún tipo de problema técnico. Me está presentando. El Festival Internacional de Música de Cine de Oviedo, Music Live. Antes de nada, me he quitado la mascarilla como tenemos distancia social suficiente, porque si no, yo creo que tampoco, al no funcionar tampoco bien la microfonía, no me vais a entender. Entonces, si alguien tiene inconveniente, yo me la pongo, no tengo ningún problema, pero bueno, si es inconveniente, estando desde aquí, voy a seguir así. Llevamos el Festival de Música de Cine de Oviedo, que también nos ha hecho estar en contacto con la parte de música de videojuegos. La organización que estamos llevando el Music Live, llevamos también durante unos 12 años una serie de festivales por Europa que nos pusieron en contacto con compositores de música de videojuegos. Entonces tuvimos oportunidad de intercambiar pues, charlas, masterclass, paneles de mesas redondas, ya sea en su fase de televisión y cine o bien en la parte de videojuegos. La charla de hoy pues, es relacionada con la evolución de la música de videojuegos desde una perspectiva no lineal. Es decir, vamos a dar unas breves pinceladas sobre lo que es la música de videojuegos, cómo empezó, cómo evolucionó y los distintos tipos de forma que tenemos de poner música a un videojuego, ¿vale? Abriremos, voy a poner ahora lo que es la lista de temas que vamos a tratar y al final abriré una rueda de preguntas por si alguien quiere preguntar algo. De todas formas, si en mitad de la charla veis que hay algo que os interese preguntar o que necesitéis preguntar, dais la mano sin ningún problema y hacemos la duda y si puedo responder. Lo dicho, disculpad de los problemas técnicos. Iba a haber también una cámara cenital que iba a estar apuntando al piano para los ejemplos, para que veáis en los ejemplos que iba a estar haciendo sobre el piano, pero el ordenador bastante cabrón de PowerPoint y suena. Entonces no lo voy a tocar más por si acaso y vamos a hacer los ejemplos bien con los audios que salen aquí en el USB y con la parte que tenga que descargar un poco más con el teclado. Tendréis que guiaros un poco por el oído, siento que no esté funcionando la cámara técnica. Bueno, los temas que voy a intentar tratar, no sé si se ven más o menos, son pues, la música para videojuegos. ¿Es un arte o es un oficio? La música todos sabemos que es arte, obviamente, y después entra la parte reñida con si debe prevalecer la parte artística de la creatividad o la parte funcional del oficio. Es decir, esta música está puesta aquí para que haga esto y haga sentir esto. Punto. No tiene que trascender más allá. Bien. Daremos un poco unas pinceladas sobre qué prevalece sobre qué. Os dejaré también que cada uno saque sus propias conclusiones, que todas además son válidas. El porqué de la música en los videojuegos, pues un poco la razón de por qué se empieza a poner música en videojuegos y con qué características. Un timeline de los hitos así más característicos o más representativos de la música en los videojuegos. Un diseñador de sonido versus un compositor, que hace cada cual de ellos, incluso algunos compositores que también son diseñadores de sonido.
Componer para cine y televisión versus, o sea, la diferencia con componer para videojuegos. También las similitudes que tienen unos y otros, unas y otras composiciones. Música adaptativa, que se denomina la música adaptativa dentro de lo que es un videojuego. Sí, seguro que si sois gamer, me imagino que la mayoría, hay alguien que no sea gamer, me preguntaron que no, todos sois gamers, ¿no? Gamers. Vale, perfecto. Entonces, sabéis lo que es la música adaptativa, el personaje entra, hace, toca algo y de repente sale un tipo de música o entra en una escena y pasa algo. Bien, veremos un poco lo que es la música adaptativa y los distintos tipos de música adaptativa. ¿Cómo se empezó? Lo llamé ahí los sound teams, pero más bien es cómo empezaron los grupos estructurales de compositores dentro de las manos de videojuegos creando música y cómo evolucionó eso a raíz de la evolución también de los dispositivos, que cambiaron también la industria. No sé si nos da tiempo, mi intención es que dure 1 hora y cuarto, 1 hora y media, no lo quiero hacer muy pesado, además tan grosso, yo creo que voy a intentar ir breve, pero bueno, si nos diera tiempo, después veríamos también pues eso, versiones de cine contra versiones en los videojuegos, las diferencias que hay, pues, por ejemplo, de un mismo o de una misma saga, como videojuego a como saga cinematográfica, como saga de videojuegos, las versiones para consola, es decir, lo que salió y al final en lo que evolucionó, o algunas veces en lo que degeneró, y un poco los ejemplos de lo que son los Orchestra Game Concerts y el Video Game Live, ¿vale? Entonces, para empezar, lo que estábamos comentando antes, me voy a poner aquí si no tenéis inconveniente. Música para videojuegos. Arte u oficio. Bien, si preguntáis a cualquier músico de profesión, os va a decir que obviamente es un arte. O sea, si le preguntáis al compositor. El compositor tiene muy claro que él está allí para dar lo mejor de sí mismo, para rentabilizar todos esos años de formación que ha tenido en el conservatorio, en academias, lo que sea, y por supuesto considerar todo lo que sale, aunque sea simplemente un ruido extraño de un personaje, artísticamente, o sea, conceptualmente artístico. Bien. Habrá quien piense que eso es simplemente un oficio, es decir, poner normalmente los productores, los diseñadores de otra serie de desarrollo del juego piensan que la música, bueno, es un parche que pones ahí como el que pone un render en una pared que aparezca en vez de que sea ladrillo, que sea bosque. Depende. Vamos a ver, todo tiene su perspectiva y todo tiene su realidad. Yo, como artista, como músico de profesión, como al final de mi oficio, que también puedo componer bandas sonoras tanto para videojuegos como para series documentales de televisión, lo considero ambas y por eso lo he puesto así, pero encontraréis las dos vertientes. ¿Cómo arte? Pues obviamente se le pide que innoven. Todas las músicas de videojuegos han o bien innovado o bien bebido de una innovación. Se han nutrido de unas innovaciones, ya sean artísticas, creativas o tecnológicas. Artísticas dentro de lo que son una serie de corrientes, hay tal videojuego, pues del caso Kant, por ejemplo, yo que sé, cualquier juego medieval, de repente salen 80 juegos medievales en el que la música suena a rock. No suena a rock, pero suena a temas medievales o temas como muy fanfarrias, como muy juglarescos, como se llama. Técnicamente, pues claro que innovan técnicamente, dependiendo del dispositivo en el que vaya ese juego, ya sea un cartucho de 8 bits, 16, 32, o bien sea en un Blu-ray, un DVD, los antiguos juegos de PC, técnicamente ha sido una innovación. ¿Por qué? Porque se ha cambiado la forma de crear esa música y se le ha ido soltando el brazo atrás, ya lo veremos después con la parte de los 8 bits, que tiene el compositor en los inicios. Los compositores en el inicio estaban limitados a los sintetizadores que tenían las consolas y eso limitaba muchísimo. Entonces, después fueron apareciendo una serie de formatos que nos permitieron que esas composiciones ya el compositor, en vez de estar tocando a un dedo, bueno, le dejábamos tocar a 2 dedos, a una mano y después al final 2 manos y orquesta, para que entendáis un poco la ciencia. Variado. Bien, la parte artística. La parte artística quiere decir, la parte variada artística quiere decir que podemos ser muy eclécticos dentro de lo que es una
una concepción de una música para un audiovisual de videojuego. ¿Eclécticos en qué concepto? Pues en el propio de la palabra, coger todo de donde queramos. Así, por ejemplo, los que hayáis jugado al Zelda, que me imagino que seréis bastantes, veréis que mezcla mucho determinados ambientes, pues eclécticos, pues te ponen una música pues, más oriental o más con unas cadencias más hispanas. O vas de repente al Polo Norte, o de repente están en el espacio, o yo qué sé, estás en Epona, que se llamaba el caballo de Link, el Ocarina of Time, y te suena un rodeo. El rodeo es un hoedown, que es una composición típica que empieza a crearse en el nacionalismo de los Estados Unidos, 1850 a 1900. O sea, toda la música esta del Far West está inspirada en eso, la música del nacionalismo americano, ahora un poco, por ejemplo. Pero encuentras ese tipo de música dentro de lo que hay en Time, que se supone que es, que tú vas a saber cuándo es esa línea temporal. Pero al mismo tiempo también tienes pues eso, la parte del desierto, la parte más futurista. Puede ser todo lo variado, todo lo ecléctico que se quiera. Se pide que artísticamente exprese y comunique algo, es decir, la trascendencia del arte. ¿Realmente la música de videojuego comunica algo o simplemente nos hace sentir algo? Es que, y ahí entra la disyuntiva de, bueno, si a mí me hace sentir algo, me está comunicando algo. Bien, pero en términos de teoría del arte son cosas totalmente opuestas. Lo enseñan en primero de teoría del arte. Por lo tanto, se pide que artísticamente nos exprese o comunique algo. Para mí, soy de los que piensa que entrar en una estancia en Skyrim o en cualquier otro videojuego, Super Mario, o sea, también más común a todos, entras en una estancia y que eso suene y me evoque pues, Polo Norte, como comentábamos antes, pues ya me está expresando y ya me está comunicando algo. Y empáticamente me está haciendo sentir algo. Y después la trascendencia. Que pase o no, o sea, algo artístico que trasciende es algo que, lo hablamos al principio, que es un punto de inflexión, una pica en Flandes que yo innovo con este estilo de hacer música y eso se proyecta o se continúa en esa línea una serie de años, por lo tanto va a tener trascendencia, va a ser trascendental en cuanto a la longevidad de ese estilo o incluso a la trascendencia del propio jugador. Le ha trascendido, es un momento vital en el que ha jugado ese videojuego o recuerda 10 años, 20, 30 años después las primeras partidas en la NES, en la Nintendo, en la Super NES o en la Mega Drive. Eso es que tenga trascendencia, por lo tanto, artísticamente esa música que nos evoca tendría trascendencia. Si cumple todas esas funciones, es arte. O la teoría del arte dice que es arte. Bien. En la otra parte tenemos el oficio. Realmente lo que debería de funcionar para que ese juego sea viable, sea apetecible y sea sobre todo rentable. Hay muchos videojuegos que nos enganchan por la música, igual que otras películas, que también, los actores son un poco pichi-picha o en ese momento no han sido grandes actores o actrices y la música lo único que hace es pues, un make-up, embellecer todo lo que tenemos en la imagen y hacerlo evolucionar. Como decía, todo lo que puede pasar va a pasar. Es un que se salió. Bien, como oficio, la funcionalidad, como una música y simplemente quiero que haga que cuando el jugador completa una etapa o consigue un objeto, un ítem o hace algo, que la funcionalidad de mi música, que voy a poner, no hablo tanto de los efectos musicales, que veremos más adelante, la música como tal, melodía y armonía, que tenga una funcionalidad, que le genere empatía hacia un lado o hacia otro a un lado. Para que entendáis un poco también las diferencias, por hacerlo antes de continuar, para que entendáis un poco la diferencia, oficio es, imaginaros, alguien que instala un cable para que funcione y esto se vea, punto, ya está. Para quien piense, los artistas conceptuales modernos, que poner este cable así por aquí y hablando aquí, esto es arte. Es así, y arte, pues generar una obra artística, ¿vale? Para que entendáis un poco las dos partes.
La especialización pues, en un oficio, lógicamente, la excelencia. Cuanto mejor hecho está, más especializado está y más tienes hacia la excelencia de lo que tú estás creando. Por lo tanto, lo único que quieres es esa funcionalidad que hablábamos al principio, que sea inmediata, que sea rápida. Que tú hagas sonar esto, por ejemplo, por ejemplo, ¿alguien le suena esto? La intro del Zelda o el... solamente sonando esto, quien haya estado jugando a ese juego reconoce el tema de la princesa, sabe que la princesa está por algún lado, o que le está mandando fuerza a Link, o que está haciendo algo. Es decir, ese personaje con ese pequeño leitmotiv está funcionando. ¿Eso es arte? Sí, dentro de lo que es la música, pero es que también es la funcionalidad de, oye, jugador, que sepas que Link ahora mismo, Link está pensando en Zelda. Por lo tanto, igual de repente tienes que ir a verla, igual te da una pista. ¿Entendéis? Esa es la funcionalidad, que en determinado momento suene ese tema de ese personaje. Por lo tanto, al final, la evolución, es decir, cada vez podemos ir poniendo más y más músicas y que vayan evolucionando y que hagan que el jugador le lleve hacia un sitio o hacia otro o que le ayude de una forma o de otra. Siempre tiene que haber una evolución hacia una excelencia, es decir, partimos de realizar un trabajo que sea funcional, pero queremos que sea excelente y además sea especializado, que sea muy rápido. ¿Vale? Entonces, esas serían las dos principales vertientes de la música para videojuegos. ¿Qué consideramos más o qué consideramos menos? Vuelvo a decir, yo como compositor o como músico considero que tienen ambas. ¿Por qué? Porque me he visto en la tesitura de tener que hacer un tema que evolucione hacia algo y que lleve al jugador, o que dé una serie de pistas, pero al mismo tiempo mi corazoncito de compositor, mi corazoncito de música, que dice, a ver, esto que trabaja una inteligencia artificial, si solamente tiene que ser eso, que también lo veremos, igual, en algunos videojuegos. Yo soy artista, yo soy creador, entonces quiero crear algo distinto y es un tema de tiempo. Intento que exprese algo artísticamente musical. Entonces, un diseñador de sonido os dirá que simplemente está ahí para parchear, pero os dejo ahí esa disyuntiva para que veáis también las dos perspectivas. ¿Vale? El porqué de la música en los videojuegos. Bien, la música en los videojuegos tiene una creación un poco por intentar meter al jugador. Por cierto, ¿se ven todos juntos? Si hay sitios libres, si alguien no ve los luces por detrás, os podéis tocar. El porqué de la música en los videojuegos. Bien, la música se empieza a crear, a meter en los videojuegos, como pongo ahí en el punto 2, al estilo del cine y la televisión. Es decir, es una forma de hacer trascender una comunicación auditiva que va a evocar una serie de sentimientos, una serie de situaciones, ¿vale? Entonces, al principio no se le da mucha vuelta y simplemente pues, era pues, una música pues, de lo más básica. No decía nada,
Es una cosa que está un poco ahí, pues, bueno, pues acompañando, pues, igual que veo un comercial de televisión y sería bastante raro un comercial de televisión sin nada de sonido, o sea, solo imagen. Sería como bastante raro, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo que está rodeado de sonidos, de efectos, y aparte se nos ha metido a lo que es el cliché de resbalo con una cáscara de plata que tiene que sonar un sonido de... ¿Sabes a lo que me refiero? El tipo cartoon, el Mickey Mousing que se hace pues de poner ciertos efectos y ciertas músicas, ¿vale? O, por ejemplo, cuando el típico personaje tiene una decepción, como vaya por Dios, me cargué el autobús y suena una cosa así, es que estamos muy acostumbrados a oírlos en todo, en los comerciales, en publicidad, en anuncios de todo tipo, incluso en cuñas publicitarias de radio, en las películas y sobre todo en los dibujos animados que todos vimos de pequeños y eso queda ahí, sus esponjas cuando somos pequeños y nos quedan esos clichés, esos leitmotiv que se utilizan y nos recuerdan que todo tiene que tener cierta envoltura de sonido. Bien. Se crean esas pequeñas músicas, al principio limitadas, lógicamente, por lo que es la tecnología, y también evolucionan hacia un sentimiento orgánico, es decir, la empatía, que ya hemos comentado varias veces. Que el espectador tenga empatía, o el jugador tenga empatía por lo que está sucediendo en el videojuego, es decir, tratar de hacerlo inmersivo, de que esté dentro, de que no solamente esté controlando su avatar para aquí o para allá, sino que esté manejando también sentimientos por su avatar y por los otros personajes. O sea, no es simplemente un espectador, es partícipe. Entonces, la música tiene ese sentimiento orgánico que trata de generar esa envoltura real a todo lo que son los personajes y sobre todo generar la empatía del jugador. Orgánico, ¿por qué digo orgánico? Porque muchas veces lo que es la música para videojuegos, si el videojuego, también ha pasado en el cine, pero es otra perspectiva, si el videojuego se veía muy poligonal, se veía muy antiguo o incluso era un videojuego aburrido, si tú lo envolvías con ese Dolce & Gabbana musical que lo dejaba niquelado en cuanto a lo hacía parecer más real, porque la música era envolvente y empatizante con el espectador. Y cuando evolucionó, que era lo que iba, el hecho de incorporar orquestas sinfónicas grabadas reales por encima de los sonidos generados por los sintetizadores, hacía que ese efecto orgánico fuera incluso aún mayor. Y que lo que estábamos viendo que eran unos sinteros transformados en polígonos con sus capitas y con su algo profundo de la Nintendo 64, que se veía, percibían notas, ¿vale? Una partitura, punto, que en coreano era como se denominaba la cabeza de la nota. Si tú tenías dos, el contrapunto era que tenías por lo menos dos y que iban contrarias, que iban haciendo diferentes cosas. Es decir, contrapunto quiere decir que tenemos, por ejemplo, melodía principal. Melodía intermedia. Algo así, bajo. Tenemos varias melodías que hacen una especie de contrapunto. Pero bueno, es una especie de contrapunto, ¿vale? Que al juntarlo, el efecto es este. Entonces, el compositor estaba completamente atado y tenía 3 dedos, 4 a resumen. Entonces, con eso se hicieron reales librerías. Por eso digo que era contrapunto, que era realmente cuando el compositor se exprimía los sesos y generaba unos temas tan bonitos y tan... Por ejemplo, el tema de Super Mario, que alguien haya conocido el tema de Super Mario, pero este tema se compuso hace 40 años. 40 y pico años. Sin embargo, a todos, hayamos jugado o no hayamos jugado a Super Mario más o menos, lo reconocemos. ¿Por qué? Porque es una cosa que fue tan icónica, tan permanente, que fue tan bien compuesta,
incluso con la limitación que tenían en los videojuegos, ha generado una partitura, o sea, un tema que perdura actualmente. No es un romanticismo, ¿vale? Un romanticismo para los que no sepáis mucho la diferencia entre una especie de contrapunto barroco, como puede ser eso, y el romanticismo, sería como una melodía de película romántica de que conoce a Marta y se va con sus padres. Pues ese tipo de música romántica, romanticismo, es mucho más composta, mucho más melosa, no sería efectista dentro de lo que es el inicio de la música de videojuegos, porque aplicaciones técnicas. O sea, imaginaros, no sé si tenéis aquí un sonido de algo así eléctrico. Imaginaos así un sonido de tipo 8 bits. Si yo pongo un, por ejemplo, no es lo mismo, esto es un sonido, a ver, no deja de ser eléctrico, pero para que tengáis la diferencia, al principio no se podía hacer cosas excesivamente románticas, melódicas, porque lentas, porque sonaban mal. Entonces, por eso todas las canciones que tenemos de los inicios son muy movidas, con velocidad, no son nada estáticas, tienen una especie de contrapunto musical y aparte tienen melodías que son bellas y recordables. No sé bellas, pero realmente no sería a lo mejor el adjetivo más característico de esas melodías. Entonces, las melodías bellas sí